Buenas tardes, mi nombre es Eber Barragán, soy profesor de Química y Biología y en esta ocasión lo que vamos a socializar es algunas estrategias para orientar las sesiones de Biología con miras a obtener excelentes resultados en la prueba Saber 11. Lo primero que habría que aclarar es que la prueba de Biología hace parte de la prueba de Ciencias Naturales y es el cuestionario que tiene mayor número de preguntas. En este caso 55 preguntas. La prueba de Ciencias Naturales integra Biología, Física, Química y Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y entre ellas, pues hay que destacar que evalúa las competencias de uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e integración. En el material que les entregan a ustedes para capacitar a los estudiantes, estas competencias están bien descritas en la página 357. En ese mismo material aparecen los componentes que se evalúan en el área de Biología. Aquí están un poco descritos, pero eso lo encuentran en el material en la hoja que les había mencionado. Temáticas del componente biológico: homeostasis en los seres vivos, la herencia y la reproducción, las relaciones ecológicas, la evolución y transformación de la vida del planeta y la conservación de la energía. Esta información se obtiene del documento que se llama Alineación Saber 11, que es un documento liberado por el IFES para preparar mejor a los estudiantes con mira al punto de inflexión que fue el 2014, en el que cambió la prueba por competencias y se integraron algunas áreas del saber, en particular las de ciencias naturales. Además, el examen de ciencias tiene un componente de ciencia, tecnología y sociedad que apunta a todas las demás áreas, física, química y biología, y bien en particular la prueba de biología, pues, porque tiene que ver con algunas cosas que hacen parte de los problemas ambientales a nivel mundial que se están viviendo. Componentes de biología que ustedes encuentran descritos en la página 358 de su manual son el componente celular, organímico y ecosistémico. Hay que aclarar que por tiempo que tú tengas, digamos en una ocasión que tengas la suerte de tener 4 sesiones para la prueba de biología, no vas a alcanzar a abordar toda la temática que aparece en este manual. Es decir, es muy difícil tratar de condensar todo lo que es una megaciencia como la biología en tan solo 3 o 4 sesiones. Entonces, de lo que se trata es más bien de socializar las tácticas y estrategias que tenemos los profesores que continuamente presentamos este tipo de prueba y que son susceptibles de socializar a los estudiantes. Una de esas tiene que ver con el desarrollo de habilidades propias que mide la prueba. Estas habilidades que uno podría definir básicamente son 2. Una es comprensión de textos y la otra es análisis de gráficas. A lo largo de todo el material de trabajo ustedes van a encontrar suficiente información para hacer análisis de textos que se presentan no solo en texto escrito como lo conocemos, sino además en infografías, en tablas. Además pueden aparecer, el IFES usualmente puede usar incluso caricaturas, datos estadísticos. Y la otra gran habilidad que deben ir desarrollando nuestros estudiantes es el análisis de gráficas. Entonces son 2 cosas, la capacidad para comprender textos escritos y la capacidad para analizar gráficas. Eso de una vez deriva en 2 estrategias que hay que desarrollar en los estudiantes. Una es sugerirles a ellos que se vuelvan ávidos lectores. Para muchas personas la prueba del IFES es básicamente una prueba de lectura. Y la otra es enfrentarse a preguntas por competencias como las que libera el IFES y que usted puede encontrar en la red. Es decir, no se trata de estudiar biología como tal, porque, de nuevo, es una megaciencia. Se trata más bien de contestar preguntas de biología. No porque usted de pronto vaya a tener la suerte de que esa misma le van a salir en el cuestionario que usted va a presentar, sino porque contestando preguntas por competencias, usted se va acostumbrando a cómo evalúa el IFES. ¿Qué tipo de preguntas hace? Normalmente dan demasiada información, suficiente información para que uno conteste su pregunta, e incluso en algunos casos la información es demasiada, y entonces tienes que hacer un proceso de selección. El material que ustedes tienen entonces como apoyo para estas sesiones arranca definiendo lo que es la biología como ciencia en la página 359, luego hace la definición de cuáles son las principales características de los seres vivos, recordando que la biología es la ciencia que estudia la vida, los seres vivos en general. Y antes de entrar en esos componentes celular, organímico y ecosistémico, empieza a hablar de lo que es la vida en general, cuál es la base química de la vida. Entonces habla de bioelementos, que lo encuentras en la página 361, y de ahí para allá empieza a hablar de lo que nosotros llamamos biocompuestos.
Uno, con respecto a los biocompuestos, puede ir comentándoles a los muchachos pues que básicamente son compuestos que están presentes en los seres vivos y que tienen una serie de funciones en los seres vivos que son importantísimas. Entonces, entre ellos están los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Toda esa información la encuentras desde la página 361 hasta la página 363. Después hablan de biocompuestos inorgánicos y ahí sí entran en la página 364 a lo que tiene que ver con el componente celular. Con respecto a ese componente celular, entonces habría que definir, estos apartados los encuentran bien en el manual, con respecto a lo que es evolución de las células, evolución y lo que tiene que ver con la teoría endosimbiótica que permite explicar el paso de células procariotas a células eucariotas, los clases y tipos de células, la estructura celular, el ciclo celular, el metabolismo, la fotosíntesis y algunos elementos de genética. Es importantísimo hablar a la hora de hacer clasificación celular. ¿Se alcanza a ver bien? Con respecto a clasificación celular, establecer los tres criterios que se usan. Con respecto a la fuente de alimento o a la fuente de energía, con respecto al núcleo celular y con respecto al número de cromosomas. Estos tres criterios de clasificación celular básicamente nos van a servir a nosotros para orientar todo lo que tiene que ver con este componente. Biología tiene un problema adicional y es que utiliza algunos términos que solo tienen traducción en la biología como ciencia, es decir, no son términos que se usen de manera cotidiana. El hablar de soluciones en química puede hacerse de manera cotidiana, se le pueden encontrar muchos nexos en la vida cotidiana. Mientras que, por ejemplo, definir que con respecto al número de cromosomas las células son haploides, ese término no se utiliza en la vida cotidiana y le puede generar al estudiante cierto grado de complejidad. Además de eso, uno debe recordar que en biología se utilizan muchos términos que son sinónimos y que los muchachos deben ir aprendiendo a manejar. Por ejemplo, de haploide estaría germinal, también estaría célula sexual, estaría gameto o estaría simplemente célula sémil. Mientras que también con respecto al número encontramos, por ejemplo, que las células pueden ser procariotas o eucariotas. Todo eso lo encuentran en la información que les aparece a ustedes en ese material, aunque hacen particular relación al criterio tal vez más importante, y es el que tiene que ver con respecto a la fuente de energía, que las permite clasificarlas como células vegetales o células animales. Entonces, tal vez de los componentes que tienen más complejidad para el ICFES, de esos componentes que hemos nombrado, que son el celular, el organímico y el ecosistémico, el que tiene mayor grado de complejidad y el que hay que apuntarle con mucha más eficiencia es el componente celular, porque tiene una serie de términos que solo se usan en biología, porque es una unidad temática repetida desde la primaria hasta los últimos grados del bachillerato, y a pesar de eso en la escolaridad no se consigue el suficiente impacto que les haga a los muchachos entender la importancia de la biología celular. Con respecto a estructura, en el material encontramos los principales organelos y sus funciones, eso aparece en la página 367. Con respecto al ciclo celular, entonces encontramos la importancia de mitosis y meiosis, aparece incluso graficado en las páginas 368 y 369. Con respecto al metabolismo, uno puede enlazar esos conceptos de metabolismo que aparecen ahí con el primer criterio de clasificación celular, que es con respecto a la fuente de energía, para poder establecer que la fotosíntesis es un proceso anabólico, mientras que la respiración celular propia de heterótrofos o células animales es un proceso catabólico. Entonces, lo que se requiere con respecto al maestro que oriente biología primero es que pues, maneje muy bien los conceptos de biología, los tenga muy precisos, tenga la capacidad de contagiar algo de pasión con respecto a esta área del saber. No es solo hablarles de la importancia de la biología pues, para presentar una prueba, aunque en este caso es lo que nos convoca,
sino además tratar de mover las fibras de los muchachos para que entiendan que la biología como estudio de la vida te permite comprender cosas para el cuidado de sí mismo y el cuidado del medio ambiente. Entonces, no sería solo tratar de persuadirlos a partir de una nota o la importancia de un examen, sino tratar de conseguir que ellos estudien por el deseo de estudiar. De hecho, este material que deben tener los estudiantes hay que tratar de conseguir que lo usen completo. Para eso entonces hay que establecer que en las sesiones en las que uno los ve a ellos, lo que va básicamente es a orientarlos con respecto a las preguntas que aparecen ahí, que algunas son importantes, pero es indispensable que el muchacho en su casa haga parte del trabajo de leer esta información, de contestar todas estas preguntas, todas las que salen aquí. Es decir, en las sesiones como tal, tú no alcanzas a abordar semejante número de preguntas porque el material que ustedes les están entregando tiene 4 cuestionarios definidos con respecto a los componentes que hemos visto: el celular, el organímico y el ecosistémico, y un 4º cuestionario con respecto a ciencia, tecnología y sociedad. Pero entonces no lo van a alcanzar a ver todo en el aula de clase, y los muchachos deben hacer su parte en la casa trayendo algo de esto ya estudiado. Con respecto a esto, además, es importante aclarar que el ICFES también desde el 2014 hacia acá no solo hace preguntas de selección múltiple con única respuesta, sino además hace preguntas abiertas. Entonces la organización del aula de clase tiene que ver con que los muchachos sean capaces de exponer sus ideas, de confrontarlas con otras opiniones que puedan tener otros estudiantes. Entonces las sesiones no deberían ser solo de trabajar a partir de manera individual con respecto a las preguntas, sino con respecto a estos ejes conceptuales, plantearles preguntas que les hagan discutir entre ellos. Por ejemplo, ¿qué sucedería si una célula pierde el núcleo? ¿Qué funciones desempeña el núcleo? Eso no solo lo que podemos contestar con respecto a distractores ABCD, sino que se presta a que hablemos, a que conversemos. Tendrían que establecer entonces primero cuáles son las funciones del núcleo, bien definir cuáles son las funciones del núcleo, para poder empezar a debatir. Porque resulta que las preguntas abiertas tienen la opción de que se califiquen con puntaje total, puntaje parcial o sin puntaje. Y esto tiene que ver con la manera de responder. Acceden a puntaje total cuando la respuesta hace parte y coincide exactamente con lo que con el contexto de la pregunta. Es puntaje parcial cuando se escapa lo más importante de lo que se espera en la respuesta, y es sin puntaje cuando definitivamente la respuesta no obedece a lo que se está preguntando. Comúnmente suele suceder que las preguntas abiertas tienen un texto extenso para leer. Esto puede complicar aún más la situación en biología, porque los términos que se utilizan en biología son términos específicos. Entonces lo que puede suceder con los muchachos es que lean, al ver esa información, les dé pereza, no la quieran leer y vayan directo a la pregunta, y desde su leal saber y entender contesten lo que creen les están preguntando ahí, lo que muy probablemente va a otorgar un sin puntaje, porque la respuesta tiene que estar relacionada obviamente con el contexto de la pregunta que le están haciendo. Entonces yo sugeriría que en el componente celular hiciéramos una pausa bien definida, habláramos bien de cada una de las cosas. Por lo menos genética es un término, es una unidad de estudio que no rebaja el ICFES en sus exámenes. Hay que hablarles a los muchachos de la importancia de Gregor Mendel para la genética, pero también hay que establecer que no toda la genética es mendeliana, sino que ahora incluso se considera que Mendel sentó las bases de la genética, pero la gran mayoría de las características genéticas obedecen a herencia por codominancia, o sea, herencia no mendeliana. Esos datos que estoy hablándoles de genética aparecen desde la página 373. Incluso el material que ustedes tienen ahí hace relación a las 3 leyes de Mendel, están bien descritas, están analizadas con ejemplos utilizando los cuadros de Punnett, y están utilizando terminología que solo se utiliza en genética, como los términos fenotipo, genotipo, que son términos que tienen una precisión conceptual importante en genética. Luego rematan con herencia ligada al sexo, es decir, aquí podríamos nosotros orientar la discusión en clase hacia el daltonismo o hacia la hemofilia, que son 2 tipos de enfermedades bien características ligadas al sexo y que tienen que ver con el último par de cromosomas XY. Con respecto a los grupos sanguíneos y la herencia
que aparece ahí, que es no exactamente mendeliana. Hay que retomar los trabajos de Lancaster y se pueden utilizar cuadros de Punnett para establecer que en la herencia de grupos sanguíneos se presenta herencia mendeliana y herencia no mendeliana o por codominancia. Los muchachos tienen que ser capaces de hacer diferentes cuadros de Punnett y uno puede poner preguntas bien interesantes, como por ejemplo si es posible que una señora del tipo de sangre A y un señor del tipo de sangre B tengan un hijo del tipo de sangre O. Entonces esta pregunta se responde utilizando cuadros de Punnett. Es posible que ella sea del grupo sanguíneo AB, él sea del grupo sanguíneo O y el niño sea del grupo sanguíneo O. Estas características deben ser los muchachos capaces de contestarlas a partir de cuadros de Punnett. Después de eso, a partir de la página 376 empieza el primer cuestionario. Ahí hay preguntas que tienen una riqueza conceptual muy importante. Hay preguntas que piden básicamente la capacidad para interpretar el texto. Ni siquiera se podría considerar que son preguntas de biología muy complejas, porque el contexto bien leído te sugiere de entrada cuál es la respuesta correcta. Pero también hay preguntas que te piden un manejo conceptual. En otros casos hay análisis de gráficas. Cuando se habla de células es importante, por ejemplo, establecer los mecanismos de transporte a través de la membrana. Esos mecanismos de transporte que nosotros conocemos y que agrupamos básicamente en dos grandes categorías, que es transporte pasivo y transporte activo. Este es otro de los conceptos que normalmente el ICFES no rebaja. ¿Qué sucede con una célula que está en un medio hipertónico, en un medio hipotónico o en un medio isotónico? En particular, la pregunta número 3, que aparece en la página 376, se debe resolver con respecto al análisis de gráficas. Es una pregunta que se puede responder si tú has desarrollado la habilidad para analizar gráficas, pero también es una pregunta que se puede responder si tú manejas los conceptos básicos de mecanismos de transporte pasivo y activo, y en particular lo que tiene que ver con ósmosis. La pregunta número 8 es una pregunta por un organelo celular, los peroxisomas, que no necesariamente tienen que estar descritos en todos los organelos que nosotros nombramos cuando hablamos de estructura celular, pero que es una pregunta de comprensión de lectura, porque si el muchacho la lee bien, entiende cuál es la función del peroxisoma, de los peroxisomas. Y una cosa similar sucede con la pregunta número 8 en la página 377, cuando hablan de las funciones del hígado. A lo largo entonces de este cuestionario, que los muchachos deben, de nuevo, en la medida de lo posible, resolverlo en casa, y uno debe orientar algunas discusiones importantes con respecto a las preguntas que tengan más riqueza conceptual. Por ejemplo, la pregunta número 12 es una pregunta que tiene muchísima riqueza conceptual, porque está hablando de los antígenos que estábamos nombrando hace poquito y los posibles anticuerpos que se desarrollan. ¿Por qué no se pueden hacer transfusiones? Y por qué antes de los trabajos de Lancaster hacer una transfusión sanguínea era un juego mortal, una cosa de acierto y desacierto por método de ensayo y error. Hay análisis de gráficas importantísimo en la pregunta número 14 de la página 379. Es importantísimo establecer la diferencia o la capacidad del ADN para autorreplicarse y sacar una copia de sí mismo, y no solo eso, sino ser capaz de sintetizar su propio ayudante, que es el ARN, y establecer las cadenas de nucleótidos y cómo se establecen en el ADN y cómo se establecen en el ARN, y cómo cada tripleta de nucleótidos determina la síntesis de un aminoácido particular. Entonces uno puede entrar a definir la célula no solo como unidad funcional básica de los seres vivos, sino también como una fábrica de proteínas. Esta fábrica de proteínas vendría a ser el ribosoma, pero la estructura de la proteína que va a fabricar esa célula viene a estar determinada por la información que aparece en el ADN. Las preguntas 17 y 18 tienen que ver con el número de cromosomas y con algunas características heredadas. Son preguntas que tienen análisis de gráficas, muy interesante. La pregunta número 19 tiene una tabla incompleta que el muchacho puede contestar con respecto a manejo de conceptos
que tienen que ver con cromosomas y cromátidas o con respecto a la capacidad de analizar una tabla. Entonces, no siempre es que tú manejes mucho de biología, sino que además has desarrollado las habilidades de comprensión de lectura y de análisis de gráficas. Eso es algo que debe quedar muy claro en mis muchachos. Y la comprensión de lectura se desarrolla pues leyendo, y el análisis de gráficas se desarrolla básicamente contestando preguntas del tipo ICFES. La pregunta número 20 incluye una gráfica bien interesante que hay que saber analizar para poder encontrar la respuesta. De hecho, de esa gráfica sacan dos preguntas, que son la 20 y la 21. La pregunta número 23 enlaza conceptos de biología y química porque está hablando de las funciones de las enzimas en medios ácidos o básicos. Entonces, pasa aquí que el muchacho debe entender qué significa un pH básico, cuál es la escala de pH y por qué se habla de especificidad de las enzimas. Las enzimas que actúan, por ejemplo, en el estómago son diferentes a las que actúan en el hígado. Bien, en la pregunta número 24 es un análisis de gráfica muy interesante. La pregunta número 26 nos introduce a un tema interesantísimo que tiene que ver con las monosomías o las trisomías, cuando no se lleva bien a cabo el proceso de mitosis y el proceso de formación de células sexuales por meiosis. Entonces, esto se puede enlazar con monosomías bien interesantes como el síndrome de Turner o trisomías bien interesantes como el síndrome de Klinefelter. Es decir, en la medida de lo posible uno debe encontrar la manera de mantener a los muchachos motivados con respecto a temas que sean susceptibles de interesarles. En las sesiones de pre-ICFES se supone que uno no asigna valores numéricos, ni notas, ni nada por el estilo, sino que uno va a lo que realmente interesa y es el desarrollo de esas competencias que va a evaluar la prueba, a esa capacidad y ese gusto por contestar preguntas, a esa capacidad y ese gusto por aprender, por desarrollar nuestra inteligencia. La pregunta número 30 incluye una tabla que tiene cierto grado de complejidad. Sin embargo, lo que pide la pregunta hace que el análisis de la tabla se haga relativamente fácil. Lo que puede suceder con un muchacho que nunca ha hecho un entrenamiento para una prueba por competencias es que vea una tabla como la que aparece en la pregunta número 30, se asuste y tenga tendencia a hacerla por Pinocho, por allá, o quién sabe por qué método. Entonces, cuando ha recibido un auténtico entrenamiento, está acostumbrado a contestar preguntas, se da cuenta que a pesar de que la tabla sea compleja, es importante analizarla para encontrar la respuesta correcta, sobre todo cuando uno sabe que el ICFES no valora todas las preguntas igual, sino que esto está asociado a la frecuencia. Es decir, aquellas preguntas que menos personas contestan bien terminan valiendo más puntos. Eso se traduce en que el muchacho debe tomarse con toda la seriedad de ese examen. Hay que decirles que hay que usar todo el tiempo de la prueba. Es decir, si la sesión en la mañana dura 4 horas y media y la de la tarde dura 4 horas, hay que utilizar el tiempo completo para que uno tenga algunos momentos de respiro dentro de la prueba, de levantar la cara, mirar el techo, pensar de otra manera y regresar a la prueba. Pero es tomarla toda. Los muchachos normalmente, tomar todo el tiempo, los muchachos normalmente empiezan a observar que pasadas 2 o 3 horas empiezan a levantarse algunos estudiantes que están presentando la prueba y se están yendo, y entonces empiezan a preocuparse. Pero uno debe entender, y hay que hacerles entender esto a los muchachos, que esa prueba no es una prueba de carrera, sino es una prueba que va a medir competencia, y las personas tenemos diferentes habilidades, aparte de que hay diferentes motivaciones. Hay estudiantes a los que la prueba de saber 11 no les interesa para nada, porque tienen otro tipo de futuro definido, tienen otro tipo de formas de pensar, o simplemente no han pensado en hacer carrera. Pero hay personas para las cuales nosotros esperamos que el ICFES sea decisivo para tener una opción profesional, y entonces recurren a contestarla mucho mejor. Bien, la pregunta número 35 es una pregunta bien interesante porque tiene que ver con biocompuestos y sus unidades funcionales. Eso lo encontraron en la parte anterior, yo les decía que aparecían bioelementos y biocompuestos, sus funciones y sus unidades básicas, pero muchachos deben entender, por ejemplo, que las proteínas están hechas de aminoácidos, mientras que los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos. Esas diferenciaciones son importantes. No es que se trate de memoria, sino que los muchachos, a la hora de estar contestando tantas veces las preguntas y leyendo todo este tiempo el material, terminan entronizándolo, termina gustándoles tanto que ya no tienen ni siquiera que memorizarlo, sino que lo han aprendido porque les gusta.
La pregunta número 37 de la página 386 es una pregunta sobre análisis de gráficas y sobre lo que sucede con el cuerpo cuando nos inyectan una sustancia extraña y cómo reacciona el sistema inmunitario. Entonces es interesante mirar cómo entienden los muchachos estos conceptos. Uno debe aclarárselo muy bien, pero la pregunta que en realidad va a medir si lo comprendió o no son preguntas del tipo que aparece en la página 386, no solo la 37 sino además la 36. Bien, entonces ahora sí, el siguiente componente es el componente organismo. Ese lo encuentras desde la página 387. Aquí hay que establecer bien la importancia de hablar a los muchachos de los reinos, la teoría aceptada hasta ahora de los 5 reinos bien definidos. Los muchachos tienen que entender de manera bien clara qué diferencia a un hongo de una planta, qué diferencia a una planta de un animal, cuál es el criterio para diferenciar un protista de un monera. Todos esos criterios deben haberle quedado bien claros a ellos. ¿Por qué no podemos meter las algas dentro de los vegetales? Las algas propias del reino protista dentro de los vegetales, si son verdes, si son fotosintéticas. ¿Cuál es la característica que impide que no se puedan meter ahí? ¿Por qué un hongo no se puede meter dentro del reino de las plantas? Si usted los ve en la naturaleza, normalmente sobre sustratos en descomposición, pero es que resulta también que los hongos pueden aparecer en las pinturas de los baldocines de los baños, donde es una zona particularmente húmeda y oscura. Señala entonces que no necesitan la luz. Si no necesitan la luz, probablemente es porque no realizan fotosíntesis, y estos criterios son los que el muchacho debe manejar muy bien, la señorita debe manejar muy bien para poder contestar bien la prueba. En la página 387 incluso está la gráfica evolutiva, y es que hay que recordar entonces que la biología que uno va a orientar debe trabajarse desde 2 teorías. Hay que trabajar 2 teorías bien definidas allí. Para el desarrollo de biología, para un curso pre-IFES hay que manejar muy bien lo que es la teoría celular, que establece que todos los seres vivos estamos formados por células y que la célula es la unidad funcional estructural de los seres vivos y que además se puede considerar una fábrica de proteínas. Pero sobre todo también hay que establecer la importancia de manejar muy bien la teoría evolutiva. Más allá de creencias religiosas sobre creacionismo o lo que sea, uno debe recordarle a los muchachos que la biología como ciencia apela no a revelaciones divinas, sino a evidencias. Entonces los muchachos normalmente no consideran, algunos muchachos no consideran que la evolución sea un proceso viable, porque dicen: yo siempre he visto los pollos iguales y hace 100 años me imagino que los pollos eran iguales. Pero hay que aclararles a los muchachos que la evolución tarda cientos y miles de años. Entonces es importante establecer para los muchachos los principales aportes que han hecho Lamarck y Darwin, y cómo una teoría evolutiva como la de Darwin se considera científica y por tanto tiene más validez que la teoría de Lamarck. Desde la teoría de Lamarck no podemos explicar cómo surge la melena del león, mientras que desde la teoría de Darwin sí se puede explicar si se tiene en cuenta la presión que hacen las hembras a la hora de seleccionar a los machos para la reproducción. Bien, el cuestionario entonces, el material que ustedes tienen, pasa por todos los reinos, los explica de manera detallada, y de ahí pasa a lo que son sistemas y aparatos, particularmente humanos. Entonces todo este material es importante que los muchachos lo analicen bien, lo lean. En la página número 394 aparecen las hormonas humanas y sus funciones, aparece el sistema nervioso humano en la página 395, y de ahí pasan al criterio de reproducción. Es importante hablarles bien y establecer las diferencias entre reproducción asexual y reproducción sexual. ¿Cuáles son las características de una y otra? ¿Qué tiene la reproducción sexual? ¿Cuál es su gran fortaleza para que esté presente sobre todo en los organismos superiores? ¿Cuál es la principal fortaleza y debilidad de la reproducción asexual? ¿Cuál es la principal fortaleza y debilidad de la reproducción sexual? E incluso uno puede poner a los muchachos a cazar errores que se hayan podido colar en este material. En particular,
Hay un mapa conceptual aquí que tiene un pequeño errorcillo, pero que pues es importante corregirlo con los muchachos, y es el que aparece en la página 401. Cuando hablan de reproducción en plantas, establecen que la reproducción que se realiza en la flor es reproducción asexual, y eso no es así, es la reproducción sexual. Mientras que la reproducción asexual puede ser por esporas, por fragmentación o por yemas. Entonces, este errorcito hay que hacérselo caer en cuenta a los muchachos, y se puede prestar para que uno les explore la capacidad de argumentación. Acuérdense que es importantísimo el desarrollo de la capacidad de argumentación, porque va a tener que ver con la capacidad para resolver preguntas abiertas. Luego viene el cuestionario número 2, es el que tiene que ver con este componente que hemos estado analizando. Entonces, de nuevo, la pregunta número 38 que aparece en la página 402 tiene que ver con un análisis de gráficas, y en este caso en particular están hablando de dos magnitudes que son inversamente proporcionales. ¿Cómo grafica una magnitud, dos magnitudes que son directas? ¿Cómo grafican dos magnitudes que son inversas? ¿Y cómo grafica una magnitud que es constante con respecto a otra? Estos criterios deben tenerlo claro los muchachos. Eso no es de física, o eso no es de matemáticas, eso no es de química. Eso es una característica o una habilidad que ellos deben desarrollar y aplicar en cualquiera de las áreas del saber que evalúa ICFES Saber 11. Esta en particular tiene que ver con el nacimiento prematuro, o sea, los meses de gestación, y el riesgo de que el bebé padezca problemas o el niño después padezca problemas. Si son magnitudes inversas, si son magnitudes directas, ¿cómo graficarían? Permite entonces que uno estudie bastante suficiente con ellos lo que tiene que ver con el análisis de gráficas. La pregunta número 40 habla de los tipos de reproducción del huevo, si es una reproducción por huevos, ovípara, vivípara, ovovivípara, y en particular habla de las cucarachas. La pregunta número 41 hace relación a la diferencia entre lo que es genotipo y fenotipo, y es muy interesante porque tiene que ver con una precisión conceptual con respecto a lo que es el fenotipo, porque normalmente se habla de que el fenotipo son características observables, pero no es la mejor manera de definir el fenotipo. En particular, esta pregunta dice que si no son manifestaciones visibles u observables, ¿cuál de esos criterios A, B, C o D puede ser fenotipo sin ser observable? Bien, la pregunta número 43 vuelve a ser de genética, porque es que genética pasa no solo por el componente celular, sino también por el componente organísmico, y en particular habla de homocigotos y de heterocigotos. En la pregunta número 44 te dan una tabla completa, un cuadro de Punnett completo, y te están pidiendo cuáles son los progenitores que dieron origen a esa tabla. Entonces, de nuevo, se permite ahí, esta pregunta tiene suficiente riqueza conceptual como para que uno no solo les haya explicado lo que es eso, sino que encuentre la manera de evaluárselos a través de preguntas por competencias. La pregunta número 45 vuelve a ser la capacidad para manejar conceptos. En las preguntas número 47 y 48 te dan más de una opción que debes combinar para hallar las respuestas correctas. Y en particular, pues es bien interesante que los muchachos, este cuestionario es un poco más breve que el componente celular, porque el componente celular es el que hay que botarle mucha más energía, es el que es más complejo. Normalmente, si los muchachos manejan muy bien el componente celular, los demás componentes vienen a ser más sencillos su manejo, pero no manejar el componente celular es inmediatamente tener inconvenientes con el componente organísmico y también con el ecosistémico. En la página 406 empiezan a hablar entonces del último componente, que es el componente ecosistémico. Este componente pasa por esos criterios en su manual. Ahí encuentran definiciones de ecología, de lo que son ecosistemas y sus tipos. Hay que hacer la precisión entre lo que es el hábitat y el nicho ecológico para que los muchachos comprendan bien por qué se dice que dos especies no pueden tener el mismo nicho ecológico, porque entran a competir una contra otra y una va a causar la extinción de la otra. El nicho ecológico no solo incluye el concepto de hábitat, sino incluye también el concepto del papel de ese organismo en el ecosistema en el que se desarrolla. Entonces, es importante hacerles entender, y uno lo puede hacer con ejemplos, de por qué dos depredadores como leones y chitas o guepardos pueden los dos ser depredadores y pueden los dos pertenecer a la sabana africana. A pesar de que pareciera que tuvieran el mismo nicho ecológico, se diferencian en la presa, y al diferenciarse en la presa hace que no necesariamente compitan, porque el chita o guepardo no tiene tendencia a tratar de buscar búfalos, pesan muchísimo, de tal manera que no podría cazarlo, es un cazador solitario, sino que prefiere gacelas con las que puede competir por velocidad.
Mientras que los leones y leonas no tienen tendencia a cazar gacelas porque son muy veloces, perderían muchísimo tiempo y muchísima energía tratando de cazarlas, prefieren cazar en manadas presas más grandes. Entonces aparentemente tuvieran el mismo nicho ecológico, pero al diferenciarse, pues porque son depredadores de la sabana africana, pero al diferenciarse en la presa no entran a competir. Ese concepto es claro. Sobre la cadena alimenticia hay que hablarles de los niveles de la cadena alimenticia, lo que son productores, consumidores de primer y segundo orden, la importancia de las bacterias saprófitas y de las bacterias nitrificantes para impulsar todo lo que es la cadena alimenticia, de cómo está relacionada con la cantidad de agua que se encuentra en el medio ambiente. Con respecto a los componentes de los ecosistemas, incluso encontramos mapitas conceptuales que nos permiten abordar mucho mejor eso, porque aparecen los componentes bióticos y abióticos. Luego encuentras desde la página 411 los principales ciclos biogeoquímicos, bien graficados para que los muchachos entiendan y comprendan mucho más fácil esa información, pero no se trata solo de que lo miren, sino lo ideal es que el maestro esté haciendo el seguimiento y vaya orientándoles con respecto a eso. Aquí viene el tercer cuestionario. El cuestionario número 3 comienza en la página 414 y tiene que ver con este componente ecosistémico. Entonces, por ejemplo, la pregunta número 55 de la página 414 tiene que ver con la capacidad para entender bien el concepto de especie, que está asociado a la fertilidad de los hijos, Entonces, se puede decir que burros y caballos podrían cruzarse, pero no son de la misma especie porque normalmente esos hijos son estériles. Es decir, es la manera como la naturaleza termina ese cruce que no estaba permitido. También hay que, en los ciclos biogeoquímicos y en componentes del ecosistema, nosotros podemos hablar de los diferentes papeles que juegan, de los diferentes tipos de relaciones que se establecen entre organismos que pertenezcan al mismo hábitat, es decir, de relaciones interespecíficas e intraespecíficas, y esos conceptos deben quedarles bien claros a los muchachos, que es una relación simbiótica de mutualismo, que es una relación de comensalismo, una relación de neutralismo, una de depredación, una de parasitismo, una de competencia, y la simbología que le ponen. Por ejemplo, para mutualismo, la simbología que ponen es doble más, para indicar que se trata de un tipo de relación entre dos seres vivos en la cual los dos salen beneficiados. Lo que sucede, por ejemplo, con la garza garrapatera y la vaca. Ambas especies salen beneficiadas de este tipo de relación. Mientras que la relación de comensalismo suele clasificarse con los símbolos más cero, para indicar que una especie es beneficiada y a la otra no le interesa o no sale perjudicada ni sale beneficiada en la relación, es decir, no tiene nada que ver con eso. Esta simbología y estos ejemplos salen evaluados en esa prueba que ustedes tienen ahí. En la pregunta número 55, por ejemplo, hace relación con respecto a eso. La pregunta número 60 de la página 415 pregunta puntualmente por mutualismo, y es una pregunta bien interesante porque puede inducir a equivocaciones. Es una pregunta que hay que leer y argumentar muy bien con los muchachos. Bien, la pregunta número 62 está hablando de la capacidad para analizar una gráfica y un veneno que se utiliza comúnmente para controlar plagas, que es el DDT. Y ahí entonces entramos, después de estas preguntas que vienen ahí, entramos al último componente al que deben aportarle todas las ciencias, o sea, no solo biología, sino física y química, y es el componente de ciencia, tecnología y sociedad. En la página 418 nos vuelven a repetir cuáles son las competencias que mide la prueba de ciencias, y de ahí para allá lo que hacen es definir en ciencia, tecnología y sociedad, qué es ciencia, tecnología y sociedad y por qué es tan importante. Esta parte del cuestionario es bien interesante porque nos va a permitir, a partir de los conceptos que salen ahí, de los problemas que aparecen ahí, que son problemas bien importantes, qué es la deforestación, qué son los transgénicos, qué es la clonación, y ahí aparecen en el cuestionario que comienza en la página
Número 425, hay preguntas cerradas y preguntas abiertas como las que hace PISA. Y tienes 2 o 3 renglones para articular muy bien una respuesta y justificarla muy bien. Con respecto a esto, miren por ejemplo en esta gráfica, esta es una pregunta típica de biología, una pregunta abierta típica de biología, que tiene que ver precisamente con lo que sucedería en una red trófica si desaparece uno de esos individuos. Esta pregunta se le puede plantear a los muchachos, esta la puede obtener de la red también, ¿no? La encuentran en el documento que se llama Alineación Saber 11, y esta pregunta se presta para que uno debata con los muchachos y encuentre cuál podría ser la posible respuesta. No se trata de distractores ABCD, sino en 2 renglones definir cuál sería la respuesta y justificarla de manera correcta. Pero de nuevo, si habrá algo que es importante aclarar bien para esta prueba, es que no vas a tener el tiempo suficiente. Como profe no vas a tener el tiempo suficiente para desarrollar todo lo que quisieras desarrollar con los muchachos. Aún teniendo unas 4 o 5 sesiones de 2 horas, no te alcanza el tiempo para todo lo que hay que hacer. Entonces debes ser capaz de seleccionar dentro de las preguntas que aparecen en el cuestionario cuáles son aquellas que tienen mayor riqueza conceptual e irla enlazando con los conceptos que has ido trabajando o que los muchachos han ido leyendo en su casa. Hay que decirle además a los muchachos que deben llegar a tiempo, deben haber desayunado muy bien, deben contestar todas las preguntas, deben utilizar todo el tiempo. Se sugiere que el desayuno sea generoso porque es un alimento que está relacionado con la capacidad de pensar, mientras que se sugiere que el almuerzo sea más bien frugal, más bien más breve, y utilizar sobre el almuerzo alguna bebida que nos despierte, porque después en la segunda sesión viene lo que llamamos hora boba, que es la parte más difícil del examen, y es cuando te suele dar sueño, sobre todo si por ejemplo estás en tierra caliente o si estás en un salón en el que ha tocado cerca de un ventanal, es muy probable que te dé sueño. Entonces los muchachos tienen que ser capaces de entender que sobre el almuerzo hay que tomarse por ejemplo un tintico o una Coca-Cola o un Red Bull o las cosas que ellos normalmente consumen para que les ayude a mantenerse despiertos. Utilizar todo el tiempo, o sea, no se trata de una carrera, hacerlo con mucha motivación, pero sobre todo y muy sobre todo contestar seguido muchísimas preguntas. No se trata de coger cuáles libros para estudiar, se trata de coger cuestionarios como los que aparecen ahí en ese manual que les están dando y los que aparecen en la red que usted puede descargar para ir contestando ese tipo de preguntas y acostumbrarse a contestar como pregunta el ICFES con respecto a las estrategias que utiliza el ICFES. Muchas gracias.